internet esta mañana. Estamos felices porque se han hecho mañana, y estoy contento porque entre nosotros hay visitas y eso me llena de alegría. Considero que algunos de los hermanos que estuvieron aquí en la plataforma para orar también son visitas en esta mañana. Por esta otra área de la iglesia miré a otras manos y estoy contento en esta mañana porque después de casi 2 años y medio está con nosotros un amigo, un hermano que yo quiero mucho, el hermano Juan Peña y su hijo Juan Carlos. Bienvenidos, qué bueno que están esta mañana acá. También está la señora Pamela, he tenido la oportunidad de hablar con ella durante algunas ocasiones y les invité para que viniesen esta mañana y aquí están con nosotros. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí también, bienvenidos. Quiero decirles, mis amados hermanos, que esta serie de estudios es una serie fascinante, es una serie acogedora, motivadora. Yo no sé cuántos de ustedes, y el hermano anunció que vamos a estudiar Apocalipsis durante esta semana, pero quiero darles una mala noticia para los que están pensando que Apocalipsis va a ser esta semana una semana de profecía. Lamento decirles que no es una semana de profecía. Sin embargo, vamos a tocar algunos aspectos proféticos, porque Apocalipsis no se puede estudiar sin profecía. Lo que hemos considerado, y de acuerdo a la petición que nos hacía el pastor Rodríguez, vamos a presentar una perspectiva diferente en el libro de Apocalipsis esta semana. El nombre de la serie que tenemos para esta semana es Apocalipsis revela esperanza. Entonces ya ustedes se dan una idea ahora de hacia dónde vamos a dirigirnos. A través de los estudios, algunos proféticos, algunos profundamente proféticos, todos estarán dirigidos hacia esclarecer la esperanza que vamos a considerar a lo largo de esta semana. Es por eso que el canto tema que escogimos lleva ese nombre, la esperanza de mi corazón. Y yo anhelo, mis amados hermanos, que ustedes dediquen tiempo a estudiar su Biblia esta semana. Pero lo más importante, que ustedes dediquen tiempo a la oración, para que lo que vamos a estudiar acá lo podamos entender y lo podamos también aplicar. Les animo para que inviten a otras personas. El libro de Apocalipsis es un libro fascinante, es un libro que para muchos es un misterio, para muchos es algo así como muy místico, como oculto. Déjenme decirles que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba sobre el regazo de nuestro Salvador Jesucristo. El apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos y es el mismo autor de 3 de los evangelios, o más bien de uno de los 4 evangelios y 3 cartas más que llevan su nombre. Nosotros les conocemos como primera, segunda y tercera epístola de Juan. Él fue exiliado, decía, a la isla de Patmos en la costa sudoeste de Turquía, la cual los romanos tenían como una colonia penal o como un lugar para una cárcel. Me hace pensar en la isla de Alcatraz, en San Francisco, por ejemplo, una isla retirada que era solamente exclusivo para los reos. Juan ya había escrito, como les mencioné, las epístolas que formarían parte del Nuevo Testamento. Y alrededor del año 95 después de Cristo, Dios lo inspiró, estando en la isla de Patmos, para escribir el libro de Apocalipsis. Es bien conocido para muchos de nosotros, los que estudiamos las Escrituras, y para los que no estudian las Escrituras también es sabido de oídos que el libro de Apocalipsis contiene símbolos muy misteriosos, mismos que muy pocos han entendido. Y yo pregunto esta mañana, ¿puede usted descifrar los secretos del Apocalipsis? ¿Puede saber el futuro del mundo? Pero lo más importante, ¿puede usted reconocer la parte que le corresponde a usted en el mensaje de este libro?
El libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, es un libro cuyo nombre se traduce como revelación. En oposición a la idea que se ha preconcebido del libro de Apocalipsis como un libro misterioso, en esta semana vamos a entender y vamos a reconocer que el libro de Apocalipsis no es un misterio. El libro de Apocalipsis es una revelación. Gloria a nuestro Dios. Es uno de los libros de los más importantes en el mundo religioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjenme decirles, porque revela el futuro de la humanidad, revela el futuro de este planeta llamado Tierra. Sin embargo, mis amados, el libro de Apocalipsis contiene símbolos y secretos que en algún momento nos desconciertan. ¿Cuál es el significado de este libro? El último de la Biblia. ¿Cómo le afectará a usted? ¿Y cómo afectará nuestro futuro? Si usted quiere saber al respecto, no se pierda ninguna de nuestras reuniones en esta semana. Y yo les prometo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que vamos a disfrutar de este estudio maravilloso. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor para adentrarnos entonces en el estudio fascinante de este libro maravilloso. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, ha llegado el momento por el cual hemos estado rogando por las últimas semanas. El de poder dedicar tiempo al estudio de tu palabra desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva que nos brinda esperanza. Nuestro Dios, te rogamos que sea el Espíritu Santo el encargado de esclarecer en nuestras mentes aquellos conceptos maravillosos que provocarán en nuestras vidas esa esperanza maravillosa. Quédate con nosotros en esta hora y a lo largo de toda esta semana. Envía a tus ángeles para que retiren de este lugar cualquier espíritu de distracción, cualquier espíritu de enojo, de molestia, de malestar, y que podamos concentrarnos todos en el estudio de tu santa palabra. Te lo rogamos humildemente en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué vemos en la pantalla? ¿Alguien me puede decir qué es lo que vemos en la pantalla? Un GPS. ¿Cuántos tienen uno? Un buen número de ustedes tiene uno. Muy bien. ¿Saben que el GPS, mis amados hermanos, el GPS se ha constituido en una herramienta necesaria? ¿El GPS se ha constituido en qué dijimos? En una herramienta necesaria. Así es que hoy algunos tienen un GPS en el frente de su auto, ¿verdad? Allí lo tienen. Otros no tienen un GPS en el frente del auto, pero tienen un teléfono inteligente que también hace la función de ¿qué? De un GPS. Ahora, este aparato es un aparato moderno que se ha hecho una herramienta, ¿qué dijimos? Necesaria. Yo pregunto, mis amados hermanos, ¿cuál es la función de ese GPS? ¿Esconder o revelar direcciones? Revelar, no es esconder, no es esconder, es revelar las direcciones, los lugares a donde queremos ir. ¿Qué es el GPS? ¿Alguien sabe qué es el GPS? ¿Doctor? Global Position Satellite, dice en inglés, ¿verdad? Es el sistema de posicionamiento global, y por las siglas en inglés es un GPS, ¿verdad? Global Position System. Es un sistema de navegación. El GPS permite a los usuarios que viajan por tierra, por mar, por aire, determinar ¿qué cosa? Su posición, la velocidad, así como la hora y el destino a donde se quiere llegar. Sencillo. Es un aparato que nos va a guiar hacia el lugar a donde queremos ir. ¿Opera cada cuánto? ¿Opera cada cuánto? ¿Cada 8 horas como los obreros de una compañía? ¿Cómo opera? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en cualquier situación meteorológica y en cualquier lugar, ¿verdad?, del mundo donde no haya líneas de obstrucción. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando están usando el GPS en su teléfono de repente pierde la señal?
Bueno, eso se debe a que algunos edificios son muy altos acá en el área del Metroplex, o estamos debajo de un edificio y la señal no es tan nítida, tan clara en esos lugares, ¿verdad? Y eso tiene que ver con 3 satélites que mantienen en orden el sistema de navegación. Este sistema fue usado por el ejército militar de los Estados Unidos y ha sido perfeccionado. Originalmente se usaban 21 satélites para este sistema. Hoy se usan solamente ¿cuántos? 3. Eso nos habla de lo sofisticado que es este aparato. Y alguien de ustedes se podrá estar preguntando, y quizás nuestros amigos en el internet, a través del internet esta mañana estarán preguntando, bueno, pastor, ¿y por qué nos está hablando del internet? ¿Qué no vamos a hablar de Apocalipsis? ¿Qué no vamos a hablar de la Biblia esta mañana? ¿Que no esta es una reunión para ese propósito? Bueno, déjenme decirles, mis amados hermanos, que la Biblia se constituye o viene a ser también, ¿qué cosa? Un GPS del cristiano y una herramienta muy necesaria. Pero yo pregunto esta mañana, ¿cuál es la función de la Biblia? ¿Cuál es la función de la Biblia? Miren, vengan conmigo al libro a la lectura bíblica que tuvimos esta mañana. Y dice así, el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1. Esta es, ¿qué cosa? No dice este es el misterio, ¿verdad? O no dice este es el ¿qué? El secreto. No. Dice esta es, ¿qué? La revelación. Oh, mis amados hermanos, qué maravilloso que el libro de Apocalipsis en el mismo comienzo nos está declarando de lo que se trata el libro. Una revelación. Y hermano, lo que está revelado no está ¿qué? No está oculto, no está escondido. Es la revelación de Jesucristo que Dios, ¿qué cosa hizo? Que Dios dio a su siervo Juan. Oh, mis amados hermanos. Entonces, tenemos que decir que el libro de Apocalipsis, ¿qué hace? Revelar. Oh, mis amados hermanos, qué hermoso que Dios no quiere esconder las cosas que Él va a hacer. El libro de Amós, el capítulo 4, versículo 7, dice que Dios no esconde nada, que todo lo ha revelado para sus hijos a través de sus siervos, los profetas. Y hermanos, en esta mañana, en esta tarde, estamos iniciando ese fascinante mundo de la profecía que nos brinda esperanza. Quiero que vengan conmigo al segundo libro de Pedro. Y en el segundo libro de Pedro encontramos una declaración maravillosa de esta palabra profética. Dice el apóstol Pedro que tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos, comenzando nuestro estudio ahora, hemos ya subrayado que el libro de Apocalipsis no contiene un mensaje misterioso ni oculto. Más bien, el libro de Apocalipsis nos presenta ¿qué cosa? Una revelación. Y nos revela el propósito de Dios a través de las profecías. A través de las profecías. Saben que el GPS, el que usamos nosotros para dirigirnos de un lugar a otro, tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Miren, yo encontré en el diccionario moderno ahora el concepto del propósito de este aparato. Dice, el propósito del GPS o del GPS es darnos las direcciones correctas para llegar a un lugar o destino deseado en un tiempo determinado. Porque hoy, gracias a la tecnología, no solamente podemos saber por qué camino dirigirnos, sino cuánto tiempo nos va a tomar para llegar allí. Así es que hoy no tenemos excusa de llegar tarde, porque no encontramos ninguna dirección. De igual manera, mis amados hermanos, de igual manera, el GPS divino tiene ¿qué cosa? Tiene propósito. ¿Cuál es ese propósito? Lo encontramos nosotros en el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora en el versículo 3 del capítulo 1. Y dice así, bienaventurado el que lee, y aquí nadie se escapa porque no hay excusa, dice, es que yo no sé leer, no te preocupes. ¿Puedes qué? Oír. Dice, bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, gozoso,
el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego agrega, pero también los que ¿qué? Los que guardan, los que obedecen, los que siguen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso decíamos al principio que el libro de Apocalipsis es una revelación de los planes de Dios para nuestra vida futura y para el futuro de este mundo también. Oh, mis amados hermanos, encontré una nota maravillosa de una autora norteamericana que me gusta leer mucho. Ella escribió un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Son pensamientos del Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente: particularmente el último libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es este? El Apocalipsis, está lleno de ¿qué cosa? De verdades que necesitamos saber. No solamente saber, que necesitamos entender. Qué bueno que esta semana vamos a dedicar tiempo para que esto ocurra. Qué bueno. Ahora, ¿cómo las vamos a entender? ¿Cómo las vamos a aprovechar? Vengan conmigo al libro de San Juan, al capítulo 5, el versículo 39. Y este es un consejo maravilloso y qué interesante, me llama la atención porque muchas de las citas que vamos a utilizar son del libro de Apocalipsis, pero otras más son del mismo autor en algunos de sus otros libros. En este caso, vamos a usar el libro que lleva el nombre de este apóstol que escribió Apocalipsis en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué cosa? Tenéis la vida eterna. ¿Ese es un plan para qué? ¿Para el presente o para el futuro? Fíjense que el verbo no dice tendréis hacia el futuro, dice tenéis. ¿Qué tiempo está utilizando ahí el apóstol Juan? Tiempo presente. Hermanos, cuando conocemos a Jesús, nuestra salvación, nuestra vida eterna comienza a correr. Y luego termina diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, mis amados hermanos, el propósito del GPS divino, el propósito de las Escrituras, el propósito de la Biblia y el propósito de Apocalipsis, porque es parte de la Biblia, es que nosotros vivamos felices, número uno, leyendo y guardando y obedeciendo las Escrituras, pero que también tengamos, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Y esta semana vamos a desarrollar algunos otros temas que tienen que ver con este aspecto importante de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15: recuerda que desde niño conoces ¿qué cosa? Las sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte ¿a dónde? A la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, el propósito de la Biblia, de las Escrituras, de Apocalipsis, es darnos esperanza, es hacernos saber, es hacernos recordar una vez más que en Cristo hay salvación. En Cristo hay salvación. Y luego sigue hablando el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, a ese joven, a ese muchacho, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, mis amados, déjenme decirles que el propósito del GPS divino es un propósito múltiple, abundante, que alcanza todos los terrenos y todos los aspectos de nuestra vida personal. Instruye, nos conduce a la salvación, nos enseña, nos jala la orejita, nos redarguye, nos dice, hey, por allí no, es por este otro lado, nos corrige, nos instruye. Y luego, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, lo más importante de lo que este GPS divino logra en nuestras vidas, obtiene como propósito, es que nos prepara, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué cosa? Para ser buenos ciudadanos en este mundo, para hacer buenas obras, para que podamos hacerle bien a nuestra sociedad en donde vivimos, como estudiantes, como trabajadores, como amas de casa, como padres de familia. Nos ayuda, ese GPS divino nos ayuda a tener propósitos definidos y nobles en esta tierra. ¿No es maravilloso lo que el Apocalipsis y la Biblia nos presenta?
Déjenme decirles que Dios es el autor de toda la Biblia, no de una parte de la Biblia, de toda la Biblia. Hay muchas personas que se llaman cristianas que desechan escritos de la Biblia, de la palabra de Dios. Algunos de ellos dicen que el Antiguo Testamento ya quedó obsoleto, ya no tiene sentido. Pero nosotros nos damos cuenta a través de las Escrituras, y déjenme decirles de paso, cuando el apóstol Pablo le escribía a Timoteo, no había Nuevo Testamento. ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Al Antiguo Testamento. Nos damos cuenta, mis amados hermanos. Así es que aquellos que afirman y aseveran que el Antiguo Testamento ya no tiene validez, están equivocados, porque la palabra de Dios es completa. Esta misma autora de la cual les he mencionado, tiene un libro que lleva por nombre El conflicto de los siglos. Y en la página 579, el párrafo 1, tiene una aseveración interesante. Dice: al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia. ¿Contra qué cosa? Contra las influencias de los falsos maestros. Yo pregunto a los amigos que nos ven por el internet y a los amigos que están ahora presentes en esta congregación: ¿se han levantado en nuestros días falsos maestros, falsos predicadores, gente que quiere sacar ventaja de lo que habla porque tienen autoridad en un púlpito para engañar a la gente, sí o no? Lo hacen, y lo hacen en el nombre de Dios. Bueno, hay una salvaguardia para que eso no ocurra. En algunas oportunidades he llegado a lugares y algunos de los miembros de las iglesias me preguntan que por qué algunos de los hermanos ya no están en la iglesia. La respuesta es sencilla: ¿descuidaron qué? Descuidaron el estudio de la palabra de Dios. Continúa diciendo la nota que la Biblia, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, nos mantienen alejados del poder seductor de los espíritus tenebrosos que pueden desviarnos del camino de la salvación. Así es que no perdamos de vista el camino de salvación. Ahora yo pregunto, el GPS, ¿cómo funciona? Porque es interesante, ya nos dimos cuenta que es un aparato que nos va a dirigir, que nos va a guiar, que nos va a llevar. Sí, pero ¿cómo? El GPS no tiene manos y no tiene pies para agarrarnos de la mano y llevarnos a donde queremos ir, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Cómo funciona, mis amados hermanos? ¿Cómo funciona? Paso uno. ¿Qué hace el GPS número 1? ¿Qué hace? Nos revela nuestra localización. ¿Se han encontrado con este anuncio, este símbolo alguna vez cuando están visitando algún parque o están en el mall inclusive, y hay unos mapas grandes ahí que describen, y luego hay un círculo, hay un círculo rojo y dice: usted está aquí? Bueno, eso es lo que hace el GPS. Lo primero que un GPS hace es revelar el lugar donde nosotros estamos, revelar nuestra posición. Cuando el GPS de nuestro auto o de nuestro teléfono inteligente está encendido, lo primero que el satélite hace es revelarnos ¿qué cosa? ¿Dónde estamos? Así es que, mis amados hermanos y amigos, déjenme decirles que en el terreno espiritual, simultáneamente o similarmente, el GPS espiritual comienza haciendo ¿qué? ¿Qué comienza haciendo? Revelando ¿qué? ¿Dónde estamos? Yo pregunto, ¿sabes tú dónde estás? Espiritualmente, ¿sabes dónde estás? No te preocupes, esta mañana yo te voy a ayudar a través de las Escrituras a reencontrar tu localización espiritualmente. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Bueno, vengan conmigo al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, y miren dónde estamos. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí, dice la palabra del Señor a través del profeta Isaías: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Interesante, ¿no es cierto? Ni se ha agravado o enfermado su oído para oír. Y luego agrega el profeta: pero, esos peros no siempre nos gustan, ¿no es cierto? Pero nuestras iniquidades, ¿qué han hecho nuestras iniquidades? Han hecho división, han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados
han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Así es que, mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros creemos que Dios está muy lejos, que Dios se ha escondido, que Dios se ha ocultado, no, Dios no se ha ocultado ni se ha escondido. Los que nos hemos alejado somos ¿quiénes? Nosotros. Los que nos hemos ocultado somos nosotros. No es Dios. Dios está siempre en el mismo lugar. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Esa misma idea la transmite el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, la última parte del versículo 22 y el versículo 23. Y la última parte del versículo 22 dice, porque no hay diferencia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 22, la última parte. Y el 23 agrega, porque todos, ¿qué cosa? ¿Qué hicimos? Todos pecamos y estamos, ¿de qué manera? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra condición es que somos pecadores y nuestra posición nos coloca ¿dónde? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Ahí nos coloca nuestra condición. Ahora, fíjense, nuestra condición sin Cristo, ¿a dónde nos lleva nuestra condición sin Cristo? El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el capítulo 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estábamos ¿cómo? ¿Cómo estábamos en aquel tiempo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sin qué? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué hemos venido a esta serie? ¿Cómo se llama la serie nuestra acá? Apocalipsis revela esperanza. No se les olvide, vamos a estarlo repitiendo a lo largo de la semana. Apocalipsis revela esperanza. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Sin Dios y sin esperanza. Así es que estamos en el lugar correcto hoy. Gloria a Dios, porque el GPS espiritual nos revela el lugar en donde estamos. Nos revela el lugar en donde estamos. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué debemos hacer? Ya localizamos nuestro estado, ya sabemos dónde estamos. Estamos perdidos, somos pecadores. Pero, ¿qué nos beneficia eso? ¿Qué nos beneficia? Déjenme decirles, mis amados amigos y hermanos, que en la Biblia hay solución. En la Biblia hay solución para esos que somos pecadores y para esos que andamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Miren lo que la Biblia, el poder que la Biblia, la palabra de Dios tiene. Vengan conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pablo escribe, porque la palabra de Dios, es otro modo de decirle a la Biblia, de llamarle a las Escrituras, porque la palabra de Dios es, ¿de qué manera? Viva y eficaz. ¿Qué es algo eficaz, mis amados? ¿Qué es algo eficaz? Algo que tiene el cumplimiento de propósito. Algo que cumple con las expectativas que se requieren. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne también, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, mis amados amigos y hermanos, no podemos escaparnos de la influencia de la Biblia y de sus escritos cuando nosotros dedicamos tiempo a leerla. Algo va a ocurrir, algo va a suceder si dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios. Hay solución. Hay solución. Vivimos alejados de Dios, vivimos en pecado, su oído parece ser que se ha agravado. No nos preocupemos, hay poder en la palabra de Dios. Número 2, ya sabemos dónde estamos, pero ahora ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Elegir qué? ¿Sí o no? Usted llegó a su auto, entró, cerró la puerta, se puso el cinturón de seguridad, encendió el vehículo y entonces ahora ya está en lugar y dice, bueno, yo quiero ir a X lugar, quiero ir a visitar a mis padres, por ejemplo. ¿Y qué hace? Coloca la dirección del destino al que usted quiere llegar. Oh, mis amados hermanos, una vez
que hemos identificado en qué posición nos encontramos, el próximo paso es decidir a dónde queremos ir y establecer el destino. Porque algunas veces sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos cómo llegar. Yo no sé si a ustedes les pase, a mí me pasa con frecuencia. Yo temprano en la mañana me levanto a mi devocional, a mis estudios, y después de eso tengo que programar mi mente para lo que voy a hacer. Y me ha ocurrido en un par de ocasiones, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, que salgo del barrio donde vivo y llego a la señal de alto y le doy a la derecha. Instintivamente le doy a la derecha cuando tengo que ir para el otro lado. No programé en mi mente el lugar a donde yo quería dirigirme. Salí de mi casa y estoy andando, manejando mi auto, pero tomé la dirección equivocada. El GPS o el GPS, ya cuando identificamos nuestra posición, lo que debemos hacer es decidir a dónde queremos ir y establecer nuestro destino. Establecerlo, ¿verdad? Escribirlo allí en el browser, en la pantalla, y a dónde queremos ir. Ahora, hay que tener cuidado, sin embargo, mis amados hermanos, hay que tener cuidado cuando cuando elegimos, cuidado al elegir, tengamos cuidado al elegir, porque hay dos caminos que podemos seguir, el que me conviene o el que quiero, ¿verdad? El que me conviene o el que quiero. Y encontré una nota interesante en ese mismo libro del Conflicto de los Siglos que dice lo siguiente: la ignorancia no disculpa el error ni el... ¿Cómo somos nosotros? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es nuestra localización? Dijimos, ¿somos qué? Pecadores. Bueno, la ignorancia no disculpa el error ni el pecado, cuando se tiene toda oportunidad de conocer la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos hoy ustedes y yo? ¿La oportunidad de qué? De conocer a Dios. Y toda esta semana, durante todos los días, hasta el próximo sábado, tendremos aquí la bendición y la oportunidad de conocer mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y luego agrega y tiene un ejemplo. Dice, tomemos el caso de un hombre que está de viaje. Llega a un punto de donde arrancan varios caminos. Si ustedes pueden ver la imagen ahí en la pantalla. Donde arrancan varios caminos en direcciones indicadas en un poste. Si no se fija en el poste, ¿verdad? Y escoge el camino que el mejor le parezca, por sincero que sea este hombre, es más que probable que se va a equivocar en el rumbo a donde va. ¿Nos ha pasado alguna vez así? ¿Nos ha ocurrido alguna vez que tomamos una decisión que no estábamos seguros y me la voy a jugar? Decimos así, ¿no es cierto? Me la voy a jugar a ver qué tal me va. Y al final de cuentas llegamos a la triste sorpresa de que no era la mejor decisión. Cuidado, ¿cuándo? Cuidado al elegir. Tengamos cuidado al elegir. Muy bien, ¿qué más nos presenta el libro de Apocalipsis? ¿A quién nos revela el libro de Apocalipsis? ¿Saben qué es maravilloso? Encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿qué nos presenta ese libro maravilloso? Dice que es la revelación de Dios, de Jesucristo por Dios, dándole este mensaje a Juan el discípulo. Y dice el versículo 4 y 5, gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Interesante este juego de palabras. Interesante este juego de palabras. Que es, nos manifiesta ¿qué cosa? La eternidad de Dios, ¿verdad? Que era, nos manifiesta también ¿qué cosa? La eternidad de Dios. Y que ha de venir, nos manifiesta ¿qué cosa? La promesa de Dios. Eso tiene que ver con el Padre. Y luego agrega el versículo 4, dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. Es interesante, mis amados hermanos, que tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Génesis, en los principios, nosotros recordamos leer que la tierra estaba desordenada y vacía, pero algo se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué cosa se movía? El Espíritu de Dios. Bueno, acá en el libro de Apocalipsis encontramos el Espíritu, dice, de parte de los 7 espíritus que están delante del trono. 7 en la profecía bíblica significa perfección, plenitud. Así es que está la perfección del Espíritu de Dios delante del trono.
y luego agrega, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Así es que aquí, ¿a quién nos presenta el libro de Apocalipsis? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos presenta la Santísima Trinidad. De paso, déjenme decirles que la Santísima Trinidad no es un concepto que encontramos en la Biblia. No es un concepto, o sea, no es una frase que encontramos en la Biblia, pero el concepto como tal, aquí lo podemos ver. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ese Dios maravilloso del cual nos presenta este libro fascinante, nos manifiesta también el mismo autor el carácter y la naturaleza de ese Dios. El carácter y la naturaleza de ese Dios. ¿Cuál es la naturaleza y el carácter de ese Dios que nos presenta Apocalipsis y que nos presenta el discípulo amado? Dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, verso 24, Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Lo acabamos de ver hace un momento en el versículo 5 de Apocalipsis 1. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoremos, que lo adoremos. Oh, mis amados, no hay nada más maravilloso que adorar al Dios creador del cielo y la tierra. El carácter de Dios, o más bien la naturaleza de Dios, es espiritual. Es por eso que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Sí lo podemos sentir. En Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 8, encontramos una declaración del mismo autor, del autor de Apocalipsis, pero ahora en el libro, en una de sus epístolas. Y dice el capítulo 4, el versículo 8, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y mis amados amigos y hermanos, hemos venido acá para conocer la voluntad del Señor y para tener esperanza. Bueno, esta mañana o esta tarde ya, los amigos que están mirándonos en el internet y que nos están viendo por televisión y para la congregación acá presente, podemos entender y reconocer que Dios es amor. Dios es amor. Y ese mismo concepto lo manifiesta el mismo discípulo en su misma carta, pero en el capítulo 3, el verso 1, expresado de la siguiente manera. Miren cuánto nos ha amado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conoció a Él. Oh, entonces ya tenemos, número 1, en el GPS, saber y conocer en qué localización estamos. Número 2, debemos elegir ¿qué cosa? Un destino. Pero yo pregunto, ¿qué destino vamos a elegir? ¿Qué camino vamos a seguir? Elige un camino que sea ¿qué? Seguro. Elige un camino que sea seguro. Se cuenta la historia de este rey que estaba buscando choferes para su carruaje y citó a la gente de su reino para ver cuál de los hombres era el más valiente, el más audaz, el más bravío. Y entonces estuvo haciendo, ¿verdad?, eliminatorias de las gentes. Y al final de las eliminatorias, la forma de probar a cada uno de ellos, quedaron 3 que se destacaban entre el resto de la gente del pueblo. Y entonces quiso entrevistarse personalmente con él. Y el rey le preguntó al primero que vino ante su presencia, le dijo, bueno, ¿tú quieres ser el chofer de mi carruaje? Dijo, sí, su majestad. Dijo, muy bien. Dijo, si estamos caminando por un camino estrecho y un desfiladero está de nuestro lado derecho, ¿qué tan cerca te atreverías tú a pasar del desfiladero? ¿Qué tan valiente serías tú para pasar por ese desfiladero? Y el hombre arrogantemente levantando el cuello dijo, oh, su majestad, dijo, yo sería capaz, dijo, de llevar la rueda del carruaje, dice, al filo del despeñadero. Dijo, está bien, dijo, te puedes retirar. Llamó al segundo. Le dijo, bueno, dijo, quiero saber qué tan valiente y qué tan bravío eres para ser el chofer de mi carruaje. Vamos pasando por un camino angosto del lado derecho un desfiladero. Dijo, ¿qué tan valiente eres de pasar con el carruaje y a qué distancia pasarías de ese despeñadero?
Dijo, oh, su majestad, dijo, yo soy tan valiente y tan capaz de llevar media rueda del carruaje en el aire y media en el desfiladero, en el camino. Dijo, oh, dijo, eres muy valiente. Dijo, sí, su majestad, yo soy el hombre que usted debe de elegir. Dijo, está bien, dijo, ponte allá. Y llamó al tercero, y el tercer hombre vino y le hizo los honores al rey y su majestad. Y entonces el rey le hace la misma pregunta. ¿Qué tan valiente sería para pasar cerca del desfiladero allí? Dijo, su majestad, con todo respeto, yo pasaría lo más lejos de ese peñasco, de ese desfiladero, porque llevo conmigo la vida de mi rey. ¿A quién creen ustedes que eligió el rey para ser su chofer? ¿Al primero, al segundo o al tercero? Al tercero. Porque él eligió un camino seguro. Yo pregunto en esta tarde, ¿qué camino estás eligiendo tú? ¿Un camino seguro? ¿O un camino cómodo, un camino fácil? ¿Un camino donde todos van y donde parece que todos están contentos y felices? Yo quiero decirte en esta hora que hay un solo camino que es verdadero. En San Juan, el mismo autor, el autor de Apocalipsis, nos dice en el capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hay esperanza en Jesús? Oh, mis amados hermanos, yo quiero en esta mañana animarles. Camina con Jesús. No hay camino más seguro que Jesús. Hay una nota que me llamó la atención y dice lo siguiente: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades ¿de dónde? De la Biblia. ¿Podrán qué cosa? Caminar seguros y resistir en el último gran conflicto. ¿Solo quiénes? Los que hayan leído la Biblia. Y esta nota que sigue me sorprende, porque esta nota está dirigida a los ancianos y a los jóvenes. Y dice lo siguiente esta nota. Miren, tanto los ancianos como los jóvenes, ¿qué hemos hecho? Descuidan la Biblia. ¿Saben por qué hay problemas en los hogares de la gente hoy? Porque no estudian la Biblia. ¿Saben por qué los muchachos no tienen buenas notas en sus clases? Porque descuidan el estudio de la Biblia. Dice, tanto ancianos como jóvenes descuidan la Biblia. No hacen de ella su estudio, de ella su estudio, la regla de su vida. Especialmente los jóvenes son culpables de tal negligencia. La mayoría de ellos hallan tiempo ¿para qué? Para otras actividades, pero no cuidan diariamente o no estudian diariamente el libro que señala el camino ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Oh, mis amados hermanos y jóvenes especialmente, dediquen tiempo al estudio de la palabra de Dios y sus vidas estarán felices y estarán seguras en el camino correcto. Muy bien, ya miramos que el GPS nos sirve, número 1, para darnos el lugar en donde estamos. Número 2, nos anima a elegir ¿qué cosa? Un camino, un destino. Muy bien, y eso hasta allí, ¿en qué nos ha beneficiado? ¿Estamos todavía en dónde? ¿En el mismo lugar? ¿Sí o no? Ya sabemos en dónde estamos y ya sabemos a dónde queremos ir, pero si no nos empezamos a mover, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a llegar al destino que queremos? Por eso el paso número 3 nos indica que debemos trazar el curso a través del camino y resolver ¿qué cosa? Andar en él, caminar. Ya sabes dónde estás, ya sabes a dónde quieres llegar, ahora comienza a caminar, comienza a andar, porque ahí parado o ahí sentado no vas a llegar a ningún lado. ¿Recuerdan ustedes lo que habíamos leído hace un momento en Efesios 2:13? ¿Recuerdan? En 2:12. En aquel tiempo, ¿qué cosa? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Bueno, ¿qué es lo que hace Cristo en nosotros? ¿Qué es lo que hace Cristo a través de la palabra, a través de las Escrituras? Pero ahora dice el versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué cosa? Cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos queremos estar cerca de Jesús? Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comenzar a qué? A caminar en la dirección donde Él está. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué?
A través de la palabra, a través de la Biblia. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, lo que hace Cristo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Dice lo siguiente: y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Qué dijo el que estaba sentado en el trono? He aquí yo hago, ¿qué cosa? Nuevas. ¿Cuántas cosas? ¿Algunas cosas nada más? Todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué quiere hacer Jesús en tu vida? ¿Qué cosa quiere hacer? Nueva todas las cosas. A los hermanos que nos ven por televisión, en el internet, Cristo quiere hacer esa misma obra, renovar tu corazón, renovar tu vida. Y lo va a lograr únicamente cuando tú dediques tiempo al estudio de la palabra de Dios. Porque nuestra salvación, mis amados hermanos y amigos, nuestra salvación está en juego. No es cosa sencilla, es un asunto serio. Consejos para la iglesia, página 81 dice, no basta tener buenas intenciones. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, ¿sí o no? Muchas, y ahora que estamos comenzando el año, muchas más. No basta tener buenas intenciones. No basta tampoco hacer lo que se cree justo, o aún lo que los ministros dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta, no por lo que el pastor solamente me venga a platicar o me venga a contar, o por lo que el maestro de la escuela sabática me dice. No, debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las sagradas escrituras. Mis amados hermanos, hay un consejo que debemos seguir. Hay un consejo que debemos seguir. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22, nos da a conocer ese anhelo. Dice la escritura, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. No hay peor tristeza, no hay peor fracaso que la gente viva autoengañada. No podemos vivir engañados. No solamente debemos oír, debemos ¿qué cosa? Obedecer la palabra de Dios. Y quiero resumir lo que hemos venido diciendo en 7 puntos. Y voy a ir rápidamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Número 1, ¿qué debemos hacer? Tener una Biblia y ¿qué? Y que acumule polvo allí, echarle libros encima y echarle más material ahí para que esté escondido. No, debemos tener una Biblia y ¿qué? Y estudiarla. El libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19 dice que tendremos una y la estudiaremos ¿qué cosa? Todos los días. Y se las debemos enseñar ¿a quiénes? A nuestros hijos. Oh, mis amados hermanos, qué hermoso momento se pasa cuando uno enseña a sus hijos las escrituras. Número 1, tener ¿qué cosa? Una Biblia y estudiarla. Número 2, escudriñarla fielmente. ¿A qué se refiere esto? Fielmente. A que la estudiemos constantemente, que tengamos una hora específica para leerla, que podamos hacerlo con oración. Número 3, cuidado. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 18. No ¿qué cosa? No quitarle ni agregarle nada. Hay mucha gente que cambia. Hay denominaciones que han cambiado los escritos bíblicos. Le han quitado y le han puesto algo más allí. Cuidado. No debemos ni quitarle ni tampoco ponerle. Número 4. Con ese Dios maravilloso que nos revela Apocalipsis 1, 4 y 5, ¿se acuerdan? A la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer con Dios? Respetarlo, honrarle. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debemos respetar a nuestro Dios. Debemos respetar a nuestro Dios. Número 5, en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, dice que es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Oh, ¿qué nos revelan las escrituras, mis amados hermanos? ¿Nos revelan la esperanza o no? Gloria a Dios, nos revelan la esperanza. No hay misterio escondido. Es una revelación, es una apertura completa a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Número 6, ¿qué demás debemos hacer? Si nos sobra tiempo, buscar a Dios. ¿Ah? No, poner a Dios ¿qué cosa?
En primer lugar, antes que cualquier otra actividad, antes de cualquier otra actividad, buscar la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. Y mis amados hermanos, lo último, debemos, ¿qué cosa? Amar a Dios de todo corazón. Y para poder amarle, necesitamos conocerle. Nadie ama a quien no conoce. ¿O sí? Nadie ama a quien no conoce. Bueno, para amar a Dios tenemos que conocerle. Y para conocerle tenemos, ¿qué cosa? Que estudiar la palabra. Oh, mis amados hermanos, el primero y el más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras. Y luego, ¿qué cosa? Andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo, día tras día, no semana tras semana, no sábado tras sábado, no, día tras día debiéramos estudiar. ¿De qué manera? Diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Oh, mis amados amigos y hermanos, a los hermanos que nos ven por el internet, por la televisión, yo quiero decirles en esta hora que hay un trabajo, hay una tarea que realizar. Conocer la voluntad de Dios, sí, pero este trabajo viene antecedido por un estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, no nos olvidemos que la Biblia es nuestro ¿qué? Nuestro GPS, nuestro GPS espiritual. Ese que nos enseñó esta tarde en dónde estamos, alejados de Dios, sin Cristo, alejados de Dios, sin esperanza, pero que nos ha ayudado a reconocer que tenemos que elegir un camino hacia dónde ir, un camino diferente, un camino de esperanza, y que nos motiva a través de sus sagradas páginas a ponernos en acción, a levantarnos, a movernos y a caminar en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, al igual que la Biblia en su conjunto, es la revelación de Jesús, nuestra guía para salvación. Que el Señor nos bendiga a cada uno, es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Y que a lo largo de esta semana podamos experimentar el gozo, la alegría de encontrar en el libro de Apocalipsis una esperanza. Y que esa esperanza se renueve cada oportunidad que tengamos de estar en este lugar. A los hermanos en el internet, a los hermanos que nos ven por televisión, siga uniéndose a nosotros esta tarde a las 7:30 de la tarde. Y durante toda la semana, todos los días a las 7:30 de la noche, estaremos profundizando en las páginas sagradas de este maravilloso libro, que no es un misterio, sino es una revelación. La revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Que Dios nos dé su bendición.